Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que se conectan en nuestro excepto, Cenando entre Dragones, excepto a los que no. Salud. excepto a los que no saludan. Qué gusto, Qué gusto. Javi, poder volver a estar aquí los dos. Em, a lo que venimos, ¿no? Sí, a lo que venimos del día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante que de hecho complementa nuestro capítulo uno, que no es más que el arquetipo del dragón. Vamos sobre este arquetipo que lo que al menos se entiende en la historia es uno de los arquetipos o uno de los símbolos más antiguos de la civilización. Así que, ¿Por qué hablamos del arquetipo del dragón? ¿por qué hablamos del ¿Qué, arquetipo qué, del qué, qué- dragón? qué tenemos en la cabeza que se Yo nos creo que, ocurre estos temas para empezar? yo creo que lo primero que tenemos que entender para poder, valga la redundancia, entender qué es el arquetipo del dragón es el concepto de un arquetipo. Un arquetipo es un símbolo, ¿sí? Que se encuentra dentro del inconsciente colectivo, según Jung, según Carl Jung. Creo que has tocado un punto clave. Probablemente se deba hacer un programa sobre el conocidísimo y famosísimo Carl Gustav Jung. Yo creo que sí, sería No se excelente. puede hablar de arquetipos sin hablar de Jung, ¿no? Los arquetipos Claro. jungianos básicamente revolucionaron la psicología y la psiquiatría probablemente también, y la forma de ver el mundo. Sí, claro, a partir de la teoría de los arquetipos de Jung, es como que sí se revolucionó un montón, sobre todo revolucionó el mundo del psicoanálisis, que básicamente porque Freud fue como que dijo, ok, yo estoy hasta aquí, llego con lo mío, en el sentido de que diferían demasiado de ideas. Entonces, cuando ya Jung empezó a decir, bueno, no solamente hay inconsciente personal, sino también hay inconsciente colectivo, existen los arquetipos, empieza a cambiar los conceptos del psicoanálisis, literalmente empieza a hacer su propia escuela. Sí, este tema, ¿no? Tan controversial, esta riña entre Jung y su maestro, que también es un Sí, arquetipo, ¿no? claro, es el arquetipo del maestro. Ajá, y también del estudiante y del estudiante revelándose ante el maestro, Claro. que es necesario, ¿no? Para no tocar mucho sobre el tema, pasémoslo por encima, pero tal vez, o sea, que quede claro, ¿no? Que primero Freud es o sea, ha hecho un aporte incalculable probablemente Por supuesto. no existiría Jung sin Freud, ¿sí? Ajá. Eh, hablaremos, cuando hablemos de Jung probablemente hablemos de Freud, aunque Freud merece su propio episodio también. Sí, Habrá que analizar en el camino el momento más adecuado, pero sí, sí. probablemente para no desviarnos mucho del tema, tomar en cuenta qué es lo que una persona debería entender por arquetipo, porque claro, ahora es fácil. O sea, tú puedes entrar al ChatGPT y preguntar, ¿no? ¿Qué es un arquetipo? Pero ¿lo entiendes realmente? O sea, que era claro. Yo pienso que no. Porque, o sea, si planteas esta pregunta abierta, es cierto que la mayoría tiene una idea que probablemente esté en gran parte relacionada, pero eh, es algo difícil de definir en realidad. Sí, a ver, creo que sí es algo difícil de definir en el sentido de que qué mismo es, porque si yo te digo, claro, son construcciones simbólicas que están en el consciente colectivo, Ujú. me vas a decir, ok, y- Que es un símbolo, que es una construcción correcto, simbólica, que es el inconsciente colectivo. exacto, Existe el inconsciente colectivo por supuesto. y claro, probablemente si no podamos desviarnos de esta parte, porque si no, no podríamos hablar del Sí, arquetipo del dragón. ahora, te puedo dar quizás y a todos una pista para poder entender el tema del arquetipo o dentro de un ejemplo, Mm, y básicamente es ponle atención a lo que sueñas. ok. Normalmente cuando soñamos, sobre todo cuando soñamos cosas interesantes, así como que medio raras, Ujú. está cargado de arquetipos. Entonces, obviamente, también hay esta cuestión de soñar con dragones, soñar con, qué sé, leones, con montañas, con la luna. O sea, todo eso al final tiene una connotación simbólica, Ujú. entendiendo que un símbolo es digamos, esta construcción también que te conecta de alguna manera con algo superior. Sí, o sea, probablemente para que se entienda más Ajá, fácil a la audiencia, cuando alguien sueña con montañas, no está soñando con una montaña literal.
sí, sino con la idea, Algo así. ajá, de lo que, o sea, no es que significa una montaña, ¿no? O sea, porque ahí viene el significado del símbolo. Ujú. Entonces, podríamos decir que se traduce como lo que ha significado una montaña para, primero para ti, ¿sí? Lo que Ok. significa, y luego lo que ha significado esa montaña para toda la población, digamos, para toda la Ajá, sí. humanidad en su evolución, Ajá. ¿sí? Y ahí es donde se pone interesante porque resulta que hay un inconsciente de la humanidad, sí, que está conectado. Entonces, Sí. lo que a lo mejor pensaban las civilizaciones antiguas de cualquier parte del mundo sobre las montañas es lo mismo que piensan las civilizaciones de, no necesariamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está conectado. Pero sí, Yo qué entiendo sé, por dónde de vas. antiguos norteamericanos, antiguos sudamericanos, primeras civilizaciones de Mesopotamia, China, eh, digamos, y esto se podría debatir, ¿no? Porque probablemente te digan, no, es que la mente humana, el raciocinio te va a llevar a lo mismo. Ajá. Y por eso has llegado a la misma conclusión, que la montaña, por ejemplo, es la gran madre, o por ejemplo, no sé, pero no se justifica necesariamente, o sea, en parte sí, pero si te vas a ejemplos más específicos de un arquetipo, Ajá. ya no hay forma en la que tú puedes decir, es que no, la razón me ha llevado a deducir que es el... No, es imposible. Claro, claro. Ahí donde tú topas el tema de la razón es súper interesante porque cuando tú sueñas con algo o en algo, no sé, normalmente no, o sea, qué sé yo, un terapeuta, por ejemplo, te puede guiar en el significado de ese sueño, pero no es quien te dice lo que significa realmente. Quien descubre qué es lo que significa ese sueño eres tú mismo, porque tú eres el que está soñando. Para ti están esos significados y esos significantes ahí, no para mí como el otro, como qué sé yo, como alguien que te está acompañando. Y esto se vuelve mucho más interesante así, porque como tú dices, claro, quizás simbólicamente los arquetipos sí son como comunes para todo el mundo porque están en el inconsciente colectivo, que es el inconsciente que tenemos todos en común. Pero los significados de los arquetipos cambian tanto a nivel, ¿cómo te digo? Individual como a nivel cultural. Entonces es interesante aquí analizar los dioses griegos, que prácticamente son los mismos que los romanos, pero con otro nombre. Y hay, por ejemplo, Pero bueno, en mitos. ese caso podemos hablar de una transmisión de la cultura, ¿no? Sí, Digamos griega a la romana, probablemente se puede explicar por ese lado. bueno, la antropología lo explicaba así y tenía, por ahí había una teoría que se llama el difusionismo, que se supone que es como que, Correcto. ya, Sí, pero mira, a ver, vámonos a mitología nórdica. Ya, tenemos el dios del trueno, ¿no es cierto? Que es ajá, Thor. Y tienes a Zeus, que es el dios que maneja los rayos, ¿no? ajá, es prácticamente lo mismo, dices tú. Claro, o sea, Sí, es que ese es el arquetipo. exactamente. Y te vas a la India y por supuesto que hay un dios que tiene un arma que lanza rayos. Ajá, Y, o sea, es normal, ¿sí? O sea, no hay mucho pierde en realidad. sí, Pero claro, muchos dirán, es el sentido común, es esta transición de la era del mito, ¿no? En realidad, que previo a la era de la razón, ¿sí? En la que todo, básicamente la historia de esta parte de la evolución de la humanidad está basada en el mito. Sí, entonces correcto. necesitábamos del mito Sí, sí, para sí, poder dar algún tipo de sentido a la existencia, así es. que después se reemplazó por la razón. Ahora estamos en este proceso de transición de la razón a la intuición, al sentimiento real, a la conciencia, ¿sí? La conciencia sería el siguiente nivel en el que estamos entrando ahorita como humanidad, que ya supera la razón. No la deja de lado, la incluye, la integra, pero no se limita a la razón. Eh, y es por eso que estamos haciendo esto, ¿no? Y por eso estamos hablando de esto. Pero, Correcto. bueno, probablemente cuando hagamos el programa de Carl Gustav Jung quede mucho más claro, eh, Sí, quede mucho más claro con ejemplos detallados de cómo se explica el inconsciente colectivo, que a la final esto también es
para las personas que a lo mejor les cuesta todavía, que están en ese sector de no necesariamente determinismo fuerte, sino de escepticismo, ¿ya? Pero claro, tú cuando ya lo entiendes y lo ves y lo sientes y lo vives por ti, ya no hace falta en realidad porque está muy claro, ¿sí? Está muy claro el inconsciente colectivo. Pero bueno, basta con que nuestros quienes nos escuchan eh, se hagan la idea de que la misma idea, se hagan la idea de que la misma idea, que tengan presente que lo que pensaban las personas sobre el sol, ¿sí? De aquí, pensaban lo mismo, muy, muy cercano en el oriente, ¿sí? Y en Europa del centro y del norte y del sur, y en África, ¿sí? Ese es el punto. Y ese es el punto. Correcto. Y por esto es que vamos a hablar del dragón. O sea, esta idea, sí, esta idea o este constructo de ideas, sí, que se ha establecido sobre la representación o lo que representa el dragón, viene siendo para la humanidad, sí, para esa parte inconsciente, ¿no? Sí, que uno no logra del todo hacer consciente, que uno no logra establecer en algún punto claro, ¿no? Porque de alguna forma eso es del arquetipo también, ¿sí? Esa parte que no está tan Básicamente presente. sí, es lo que tienes que ir interpretando, o sea, porque al sueño se lo interpreta, como te decía, no lo interpreta tu terapeuta, sino lo deberías interpretar tú mismo con la guía de tu terapeuta. Y en ese sentido, claro, el arquetipo Y, también de alguna y forma. te corto un poquito ahí, o sea, hablas de sueños porque estamos hablando del inconsciente, ¿verdad? O Sí, sea, pero exacto. también hablo de sueños porque en los sueños se presentan los arquetipos Porque de los están en el sueños. inconsciente, Sí, exacto. correcto. Entonces ahí, por ejemplo, está el mismo arquetipo del guerrero, el mismo arquetipo del rey, de la madre nutricia. Todo de alguna manera está ahí. Y cuando tú sueñas, normalmente te conectas con estos arquetipos que están en tu inconsciente colectivo o en el inconsciente colectivo. Te conectas con eso, obviamente de acuerdo a tus propias experiencias, de acuerdo a lo que tú estás haciendo en el día mismo. Entonces tienes que interpretar algunas cosas, porque hay veces que hay sueños que son súper claritos, que tienen un mensaje, y hay veces que no tanto. Y a esto Freud lo llamaba residuo diurno, por ejemplo, cuando te quedas dormido y sueñas como una remembranza, como un resumen del día. Ujú. Te ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado que es como que estás soñando. Y claro, y es porque Jung también decía que el sueño tiene una función reparadora, que es como, haz de cuenta, para poner algo fácil. Es como apagas la computadora o reinicias la computadora, le dejas ahí y luego ya cuando vuelves a aprender la computadora es como que los programas se actualizan y ese tipo de cosas. Esa función tiene el sueño. Entonces, básicamente, como te digo, es eso. Y es por eso que de alguna forma decidimos el día de hoy hablar de este arquetipo del dragón, porque en primera instancia, como ya hemos dicho, es uno de los arquetipos o de los símbolos más antiguos de la civilización. Y segundo, creo que es muy importante entenderlo, porque no es una cuestión solamente de buscar el significado más sencillo o lo... Oh, claro, es un dragón, sí. ¿Qué significa el dragón? Ah, significa quizás un reto o miedo. Sí es eso, pero vamos a ir profundizando un poco. Sí, me gusta, me gusta. Y creo que ya que empezamos a desarrollar esto desde la parte más de psicología, podríamos decir, Sí, podríamos empezar por ahí también a desarrollar el arquetipo del dragón. ¿Qué es lo que representa en sí el dragón para una persona? ¿Sí? ya. O sea, cuando tú ves un dragón, o un dibujo de un dragón, ¿sí? Una representación de un dragón, ¿qué es lo primero que te provoca? En A mi ti, caso, ajá. a mí me provoca como una sensación, digamos, como de... ¿Cómo te explico? O sea, es casi como que no se puede definir, pero es algo positivo.
Sí, a mí me fascinan los Sí, o sea, dragones. es algo muy A mí positivo, es me algo que yo veo encantan los dragón y es como dragones. que, wow, o sea, es algo que no tiene como que no sé, es que no sé cómo definirle, pero haz de cuenta que yo me imagino un dragón. Ahorita no importa qué color sea, blanco, rojo, verde, azul, pero para mí es algo muy increíble, como grande, conectado con la divinidad, no sé, o sea, es algo increíble, o sea, súper wow para mí. Yo creo que por ahí podríamos empezar a establecer una parte del arquetipo, ¿no? El dragón está relacionado con lo sagrado, probablemente, con lo que consideramos sagrado. ¿Te parece una buena característica? Sí, sí me parece que es algo interesante de analizar desde el lado sagrado, O sea, como, pero ¿te parece que sería o sea, como si vamos armando como un rompecabezas del arquetipo? ok, Ya, entonces vamos asignando características de lo que representaría el ya, arquetipo. Una podría ser sagrado. ya, lo Sí. uno es sagrado, Ok. el otro y el más básico, Ujú. por más que el dragón como que tenga una connotación súper wow, no sé cómo decir, porque no tengo palabras para describir, pero la conexión más básica con el dragón es el miedo. El miedo. Claro, esa era la siguiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo otro que te provoca un dragón? A mí me provoca miedo, ¿no? O Claro, sea, claro, ves un dibujo y dices, qué cool, pero, o sea, te ves sí, un dragón de 10 metros no, pues, con unos colmillos que te comen de un bocado y tiene o claro, sea, claro. es un ser tenebroso, o sea. Claro, o sea, haz de Ajá. cuenta, para todos los que nos ven, hagan de cuenta que ustedes salen a la calle o salen al patio, lo que sea, alzan a ver y hay un dragón blanco enorme volando en el cielo. O sea, ¿qué vas a pensar? Claro, es el fin del mundo. Claro, o De ley. sea, ¿qué vas a pensar? ¿En qué te va? O sea, Dios mío, es como que dices, Tal vez aquí podríamos empezar a un poco ajá, hablar acerca de cómo se ha representado, porque digamos que ya vimos lo más básico o las polaridades que nos inspiran a nosotros del arquetipo del dragón, sí, pero cómo se ha intentado representar al dragón en los cuentos, en las ok, películas, en las historias que nos cuentan, ¿no? Que también están plasmadas de arquetipos, evidentemente. ujú, A ver, yo creo que aquí el ejemplo más básico es el Señor de los Anillos, ¿no? Eh, sí, Podríamos hablar un poco acerca del Hobbit, cuando el dragón Smaug. dele, Eh, porque ahí sí usted es el experto. ¿te has visto la del Hobbit, la del Smaug? Te voy a cortar esta parte del video para que no quedes mal. Sí. O tal vez no. Pero bueno, tienes que ver el Hobbit, güey. Bueno, el Hobbit no es necesario en realidad, porque no es una tan buena representación de lo que intenta transmitir Tolkien. En realidad, justo iba a eso. El dragón Smaug no es tan grande como lo pintan en la película, ¿no? A Ese es el diferencia de los dragón cuentos. que es como que pasa así. No me hagas caso, porque no he visto. Es un dragón. No es el dragón que pasa como que quemando así, no, no. Sí, claro. Sí. Sí, es un dragón del carajo. O sea, en realidad es súper cool porque hay algo que habla Tolkien acerca de las serpientes de fuego, ¿no? Entonces son como los guerreros más fuertes, por decirlo así, que creó, digamos, el bando de la oscuridad en los tiempos previos a la Tierra Media. Entonces, eh, digamos que el dragón representaba lo peor, ¿sí? Porque no solo era, o sea, era el miedo, o sea, era el miedo porque devastaban, porque devastaban, asesinaban, consumían. eh, y tal vez algo que es interesante que también se lo relaciona bastante es el tema este de la relación que tienen con el metal precioso, ¿sí? Con el oro. ¿Ya? Eso es interesante de analizar también, ¿no? ¿Qué representa? Nos tenemos que saltar arquetipo, ¿no? ¿Qué representa el oro para el ser humano como arquetipo? ¿Y por qué es valioso para el dragón? ¿Representa poder a lo mejor? Sí, ¿Representa claro. entonces es Riqueza, poder, abundancia? Entonces abundancia. quizás simplemente eso está representando el arquetipo completo, ¿no? Sí, Digamos, o sea, más fácil. Ajá. lo interesante que le veo a esto que acabas de decir es que el dragón, y esto se conecta con lo que hablamos del capítulo anterior del arquetipo del héroe, el dragón de alguna manera sí custodia, o en algunas de las historias custodia el oro. El tesoro. Claro. Sí. Entonces, bueno, creo que para no irnos a muchas películas, aunque, bueno, está este tema de la Casa del Dragón y todo, ¿no? Que al final viene a ser lo mismo, ¿no? El dragón viene a ser este ser. De hecho, aquí hablan mucho de lo sagrado que viene a ser un dragón. De hecho, hay un culto a los dragones en la Casa del Dragón.
donde se cree que son dioses, ¿no? Y que solamente la gente elegida puede montar un dragón. Sí, es interesante porque en los últimos capítulos te muestran, ¿no? Que no es así. O sea, que no hace falta que tengas sangre especial para montar el dragón, ¿no? O sea, porque no tiene nada que ver. Pero claro, se creó una secta, ¿no? En relación a algo sagrado que eso acostumbra a ser humano. Pero creo que queda claro, ¿no? O sea, lo que se intenta representar en las películas en general, ¿sí? Podemos Sí, ver otros arquetipos, ¿no? Por ejemplo, está el Entrenar a tu dragón, sí que se intenta mostrar el dragón como esa... Y creo que eso dejamos para el final, ¿no? Porque es como esa conquista ya del miedo, quizás. puede ser, sí, claro, Ujú. porque ya, claro, entrenando al dragón es justamente eso, ¿no? Es ya dominar Claro. Entonces, el miedo, dominar, antes de ir a eso, vámonos a la historia medieval, probablemente, ya, y a todas esta mitología, quizás, de las leyendas caballerescas en las que el objetivo es derrotar al dragón, ¿sí? claro. A ver, aquí por ejemplo sí hay muchas historias que literalmente, no nuevamente, yéndonos hacia el arquetipo del héroe, es el caballero que tiene la misión de rescatar a la princesa. Y normalmente es el dragón quien tiene a la princesa cautiva, digámoslo así. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el caballero? Tiene que derrotar al dragón para poder rescatar a la princesa. Hablábamos también del tesoro. Y en este caso sí, cada uno de estos arquetipos, todos son arquetipos del dragón, el caballero, la princesa, tienen su significado específico. Claro, Entonces, en este caso, por ejemplo, la princesa no necesariamente se le tiene que ver como que la pareja del caballero. Es claro, más una metáfora, claro, ¿sí? Y es una metáfora de la recompensa. claro. Claro. Creo que tomas un tema ahí súper interesante, porque primero, qué necesario que es que haya este miedo tan grande a superar. Claro, Porque hay este imagínate. miedo tan grande a superar, es que hay una recompensa tan grande a adquirir. Ujú. Si no hubiera el miedo, este miedo, esta prueba, no hubiera un héroe que tenga que vencerlo para empezar. Es que imagínate lo que es justo, ¿no? ¿A qué necesario? Claro, es que todo es tan necesario en las historias. Es como que, a ver, ¿qué sentido tiene un recorrido sin obstáculos? Sin algo que tú tengas que superar. Claro, y Es, luego esto le pasas a la vida y ahí tienes claro, estos flashazos, ¿no? Estos 20 que te caen y claro, dices, o sea, ¿por qué me hago problema por todo? O exacto, sea, si no, esto es de esto se trata la vida. exacto. Entonces, yo siempre, a mí me gusta poner aquí el ejemplo de Mario Bros. Ya, ¿Ya? Imagínate Mario Bros. Que en cada uno de los mundos, Mario Bros. 3, ¿no? ajá. En cada uno de los mundos o de los mundos chiquitos que vas pasando, no tengas obstáculos. O sea, en cualquier Mario, imagínate un mundo plano, güey. Exacto, mundo plano todo, Ajá, solo tienes que correr. mundo uno Mario corre. corre. Claro, claro, mundo 2 solo corre. Y Claro. llegas y ya. Y al final, ya rescatas a la princesa. No, y complícalo un poco. O sea, Mario corre y al final tienes a Koopa y tienes que vencerlo. Pero no Exacto, tienes ninguna habilidad. Ya claro, porque no adquiriste ningún poder, no adquiriste ninguna habilidad manejando el personaje. Entonces nunca vas a vencer a Koopa. O sea, a menos que sea un Koopa exacto, bien, huevón, que no haga nada. exacto. Es Que como igual que, solo corras y le ganes. correcto. Entonces, imagínate lo que es que un videojuego que se ha satanizado tanto nos está enseñando cómo es la vida. O sea, ¿te has satanizado Mario Bros? No, bueno, no al videojuego de Mario Bros, sino a los videojuegos en general, Ah, ok, ok. que te hacen, qué sé yo, que estás metido solo en eso y que te enseñan cosas que no son Bueno, correctas. dudo mucho que alguien o sea, que un chico, nosotros de nuestros tiempos Claro, jugando a Mario Bros. Nos hayamos podido ¿dar eh, cuenta? poner a hacer este análisis, ¿no? No, pues es que claro, Pero, o sea, es una buena muestra de cómo en el inconsciente en colectivo, o sea, porque el que creó Mario Bros. No tenía puñetera idea que estaba creando esto, que estaba hablando de esto. puede ser, claro, porque quizás él se basó en las historias Sí, y él pero, dijo ya, o quizás sí tenía idea, no sé, pero claro, es súper interesante porque imagínate, Mario también es algo súper interesante que sea un plomero, que tenga que ir pasando por todos los... ojo, todo bien con el creador de Mario Bros. O sea, no, sí, 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 claro. es ídolo. Ídolo Claro. de masas porque es como que a todos Sí, sí, o sea, no era en contra de él. nos No, se enamoró me ve el de... nombre ahorita, ¿no? Sí, Pero, sí, ajá. nos enamoró de
De los De videojuegos. los videojuegos en general, Mario fue uno de los primeros juegos, siendo el primero que yo jugué, Mario 3. Es interesante porque al final es como una vida en chiquito, ¿no? Entonces Claro, te proyectas un montón. claro, y es como que lo interesante es cada vez se va complicando más y la vida es eso. Es como que si tú estás buscando, por ejemplo, te vas a graduar de tu maestría y obviamente cada vez las cosas se ponen más complicadas, los exámenes cada vez más complejos. Al final tienes que dar un examen final o una tesis y es como que de ley te va a complicar. Y ese es el punto, o sea, imagínate lo que sería pasar un estudio o la publicación de algún escrito, algún libro, por ejemplo, que puedes hacer sin complicaciones. Claro. Es como que si todo sería fácil, la vida como tal no tendría sentido. Ok, entonces va tomando sentido el dragón, ¿no? O sea, Claro, ¿por qué es importante el dragón? ¿Ya? correcto. Es Eh, importante, ¿por qué? Porque de alguna manera nos recuerda que hay obstáculos a superar. Eso es lo que y que nos representa el dragón. construyen, ¿no? Y que Y nos que nos hacen más construye. fuertes. ¿Mm? Eh, ahora, antes de olvidarnos y no pasar, ¿cuál crees que sería el aspecto negativo de esta cualidad, de arquetipo, ¿sí? De esta parte del arquetipo? Te digo porque se me ocurrió a mí. ¿Qué pasaría si es que esta prueba a superar, ¿sí? Este dragón al final del camino, me paraliza tanto Claro, que no me deja avanzar en nada porque yo sé que hay un dragón al final y no quiero enfrentarme a un dragón? ya. Es una muy buena pregunta porque al final el dragón como arquetipo en esta historia representa los temores y terrores tanto individuales como ancestrales. Eh, este arquetipo tan difícil de superar muchas ocasiones cuando te estancas, ¿no? Y cuando te paralizas y no avanzas. ¿Qué opinas al respecto? Ya, en este caso, el dragón como tal en esta historia del caballero y la princesa representa los temores y los terrores más básicos y ancestrales, incluso los temores individuales. Y esto, obviamente, si tú no vas preparado, como ya habíamos hablado sobre los obstáculos y todo esto, que te entrenan de alguna forma, si no vas preparado, lo que va a pasar es que el miedo, en este caso, el dragón, te va a paralizar. Podríamos poner un ejemplo práctico para quienes nos escuchan. Por ejemplo, digamos, Dale, si quieres cuenta algo que te ha pasado y que puedas puede decir, sí, ser, aquí me puede ser. paralicé. No es que sea, pero se me ocurrió el ejemplo, pero no lo tengo así, pero tal vez sí me pasó también. Ya, Por ejemplo, te digo, el profesor que es difícil, ¿no? En el colegio, ya, sí es un buen que, ejemplo, creo. ajá, que es como que, qué difícil, le tienes miedo, eh, las pruebas de los exámenes te van mal, te cuesta la materia porque a lo mejor no te explica tan bien, o bueno, o te explica bien, pero la materia es difícil o te exige mucho. Y te lleva o te llega a crear este miedo inconsciente, ¿no? De que ya hasta tienes miedo de ir a la escuela, ¿sí? Claro. Y en algún punto te paralizas en los exámenes o tienes que exponer algo en persona y no lo logras hacer. Y te empieza a ganar, ¿no? Este miedo inconsciente. Eh, Quizás por ahí podría ser una manera. Sí, creo que es un muy buen ejemplo, como te decía. En este caso, creo que sí, el profesor representa hasta cierto punto ese arquetipo del dragón que es como que se proyecta en la psique a través del miedo. Y si es una prueba grande a superar, sobre todo si este profesor de alguna manera no ha sido tan bueno, digamos, contigo. Y encima los exámenes son difíciles, no tienes realmente una buena conexión con él. Y como no tienes la confianza, y aquí viene algo muy importante, tú crees que la materia no te gusta y crees que no puedes. Y de hecho de ahí viene el miedo a las materias que no te gustan. O quizás estas cuestiones de decir, sabes que a mí no me gustan las matemáticas, a mí no me gusta qué sé yo, la geometría o no me gusta la misma biología o la química. Pongamos un ejemplo más práctico. El típico jefe, ¿no? El jefe que Ya, hincha pelotas, que está ahí para joderte la vida, sí, no para ayudarte, sino para hacer que tu vida sea miserable y que seas infeliz cada día que vas al trabajo. Que todo eso sí, todos lo hemos pasado.
Claro. Ese es el dragón, ¿no? El dragón tenebroso Sí, del fondo de la cueva con escamas gigantes y sí, dientes sí. y... Y de hecho, ahorita que me lo mencionas, recuerdo alguna vez en una lectura que hacía sobre Jung mismo, sobre los sueños, y decía que actualmente ya la gente no sueña tanto en dragones, en monstruos, en cuestiones de estas, sino sueña en el jefe malo que le está persiguiendo para que le entregue un informe que todavía no está listo. Y justamente ese es el enfrentamiento que tiene tu psique en este caso con tu miedo. Y claro, y te enfrentas, hay veces que en el sueño, qué sé yo, te atreves a enfrentarle, hay veces que no, la mayoría de veces es un no. Y ahí es cuando tienes que retroceder y todo eso, pero de alguna manera ya la psique ya te está avisando, porque para eso también existe el sueño, o, o soñamos, porque la psique de alguna forma te avisa qué es lo que en teoría deberías hacer, por eso es que tú mismo tienes que interpretar el sueño siempre. Y a partir de ahí es súper interesante analizar y entender esta emoción para poder controlarla. Eso es muy importante, muy importante. Yo creo que eso tiene una importancia bastante grande porque te conecta directamente con lo que tienes que mejorar, con lo que tienes que pulir en este caso. Ok, cool. Eso es vuelve más práctico, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando del arquetipo del dragón? Bueno, porque probablemente la mayoría de veces que alguien esté estancado, sí, que alguien se encuentra en el, en el hoyo, digamos, es porque no Ajá, ha logrado superar este temor, ¿no? Esta resistencia, este dragón que está haciendo que su vida sea muy difícil, ¿sí? Eh, bueno, creo que hemos abarcado gran parte de lo que representa el arquetipo del dragón. Hay mucho más, pero me gustaría correcto. que habláramos un poco acerca de cómo se ha creado este arquetipo, ¿sí? Y por qué. Porque le hemos visto de lo tenebroso, pero yo creo que gran parte del arquetipo del dragón y gran parte de lo interesante y por qué es tan llamativo el dragón es por la parte sacra, ¿sí? Ujú, Eh, Podríamos hablar aquí un poco acerca de cómo de alguna manera el dragón ha deidificado en todas las culturas a lo largo de la historia, ¿sí? Culturas de diferentes lugares. ¿Cuál es cuándo aparece actualmente el arquetipo del dragón como algo sagrado? Porque empieza como un arquetipo sagrado, probablemente más que como algo misterioso. Creo que este tema de lo tenebroso, digamos en negativo, viene más desde el medievo. Algo hablábamos antes, ¿no? Siglo sí, sí. XIII, probablemente Ujú, decías, en el que se le empieza a incluir unas historias caballerescas, pero correcto. el dato más antiguo probablemente sea de varios miles de años antes de Cristo, ¿sí? Claro, Eh, probablemente unos 3000 años Al antes. menos, ¿no? O sea, de los datos que hay, pero Ajá, claro, claro, si, esos son los si datos te que hay, vas a de hecho. historia oficial, pues te vas a la historia real en realidad, y aquí nos van a fonar los académicos, ¿no? Y decir, es que historia real si es la única que hay. Claro. No, es mentira, o sea, no aguante el más mínimo análisis. Y entiendo que hay una oficialidad académica y le respeto, pero, o sea, hay vestigios de historia mucho más eh, de lo que nos dicen, no, el carbono 14 ayuda, pero, o sea, creo que hay que abrir un poquito más los ojos y ver las evidencias. Hay investigadores serios que hacen un trabajo real fuera de la academia, o del reconocimiento de la academia al menos, ¿no? Y bueno, probablemente ese sea otro tema que sería bueno hablar, ¿no? Esta verdadera línea de la historia que no sigue la línea académica y las verdaderas civilizaciones antiguas, ¿no? Y su muy probable antigüedad en base a los hallazgos. Y también con método científico, ¿no? O sea, no se trata de desconocer los avances de la humanidad en este lado, sino de integrarlos, pero no cerrarnos. Por supuesto, así es. Muy bien. A ver, Podríamos ir viendo por localidades, quizás en la sí, India sería interesante. sí, bueno, antes de decir o de analizar estos temas, este tema por cada lugar y así, lo que quisiera analizar en este punto es que lo que tú decías, esta cuestión de quizás entronificarle al dragón, de hacerle como sagrado, y lo que te quería contar era que, claro, a todo aquello que a nosotros le tenemos miedo, de alguna manera le ponemos en un lugar especial. Claro. Güey, eso está fuerte.
Claro. Eso está muy fuerte. A todo lo que nosotros le tenemos miedo, o sea, lo que hace la psique como mecanismo de defensa es ponerle en un lugar. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, te decía que todo aquello que de alguna forma es inescrutable, todo aquello que no se puede definir, todo aquello que se nos hace ominoso, monstruoso, miedoso, de alguna forma se lo conecta con, claro, con el miedo y eso hace que pongamos a esta figura, a este símbolo, a lo que sea, en un lugar especial. Por eso se dice que, claro, está como que en un trono a veces, O sea, pero ahí sí, yo no sé si discrepo tronificado. tal cual, o sea, te Claro, sigo, estoy de acuerdo, pero no creo que sea la única forma, ¿no? Porque también podríamos partir del otro lado. Lo imponente, lo sagrado, correcto. lo grande te provoca miedo también, Claro, sí, te claro, provoca claro. temor. Claro, Eh, es que es por ahí también. De alguna ¿Qué manera fue primero, no? se lo sacraliza, ¿no? A todo aquello que es imponente. Por eso, qué sé yo, ahorita se me ocurre, nuestros indígenas sacralizaban, por ejemplo, las montañas. Por supuesto, Claro, o sea, es por como supuesto. que son tan grandes y Y, estuvimos justo hace y poquito nosotros ahí. también, o sea, Claro, te subes, o sea, quien hace realmente escalada y sube montañas está consciente de lo que es una montaña, ¿no? Y del poder que ujú, representa en el inconsciente, una vez más, ¿no? O sea, es una, es una experiencia que igual solamente viviendo y no con la razón vas a poder llegar. O sea, exacto, exacto. Entonces, y habría que preguntarles eso a nuestros antecesores, ¿no? ¿Cómo fue que llegaron a sacralizar tanto al dragón? Y yo creo que aquí cae la pregunta del millón. ¿De dónde se sacaron los dragones? creo que ahí está, O sea, porque a lo mejor nos va a decir la serpiente sí, sí, sí. y te Claro, sigo. en el medioevo era una serpiente nada más, ¿no? Un Claro, dragón pero, o que sea, a ver, botaba fuego. Y ya. a ver, primero, las serpientes no botan fuego, ¿no? Exacto. A ver, o sea, el dragón vuela, ¿no? O sea, la serpiente se arrastra. Entonces, Claro, o sea, ya cuando, sí, el es lo que tú dragón tiene dices, ¿no? alas. Entonces, si es un arquetipo, o sea, sabes que Esta figura sí, del ok, dragón es otra ajá, cosa, claro. es reptil, o sea, tiene sus similitudes, puedo aceptar hasta cierto punto, ¿sí? Que viene de ahí, pero Es una criatura reptiloide. sí, pero es una criatura mística, ¿no? O sea, no es una criatura que al menos Claro, exista evidencia, no es un dragón de Komodo, ¿no? O sea, claro, claro. Está dentro de pero los animales, qué sé yo, ¿cómo se les puede llamar? ¿Místicos? místicos, sí, ¿Mágicos? sí, Sí. claro, Ajá. sí. La hidra, que también puede ser un dragón, el dragón alado. Eh, a ver, el hecho de que sea místico, quiere decir que no es real, que no existe, sería la pregunta. Podemos analizar con varios animales místicos, ¿no? El unicornio, Ujú. y bueno, ok, pero el dragón está en todas las culturas. O sea, el dragón es Claro. universal. En todas las culturas y de alguna Y forma, tú, pues tú ves representan casi lo mismo. jeroglíficos antiguos en, en México, ruinas en Bolivia, te vas a, a la mitología de la India, te Correcto. vas a la mitología del nórdica, Acá mismo. te vas al oriente Ujú. de China y el dragón está en todas partes. Entonces no es algo que se puede ignorar fácilmente en realidad. Eh, ¿De dónde salió? De dónde dibujaron esto? ¿Dónde lo Claro, claro, vieron? claro. Si te sigo, entiendo la idea de lo que quieres, como, o sea, Sí, ya, bota la es la bomba, ya. cuestión Los de lo extraterrestres que quieres existen, maldita descubrir. sea. Claro, a ver, Jung te va a explicar este tema a partir de arquetipos. Ajá, Nos vamos a explicar este tema a partir de mitos. ajá, Nos vamos a explicar este tema a partir de pensamiento religioso a veces, pensamiento mágico. ajá. Pero en la razón no te cabe. Sí. En la razón no te cabe y es imposible A mí no me va a pensar. convencer ni por más Jung que esté acá. Claro, Que, que el, lo que sé, el, el antecesor de Bolivia pues, pintó porque tenía el arquetipo de la serpiente volando. claro, Entiendo que claro. me lo va a explicar muy bien, pero no me va a convencer que no había una criatura muy similar, ¿sí? Y aquí yo quiero salirme un poco ya de la línea y nos vamos a la otra parte del podcast. Creo que sé a dónde vas. No voy a hablar
extraterrestres, draconianos ni reptiles en realidad. No es la idea. No, este no es un podcast sensacionalista ni conspiranoico. Ajá. No estoy nada en contra de los conspiranoicos, nada en contra. Yo admiro a los conspiranoicos. Parecen personas increíbles que se van en contra del sistema. Claro, de alguna forma se atreven a hacer algo que no, por Ajá, supuesto, lo harían. que en gran parte son poco entendidos y nada escuchados. Y cuando realmente tuvieron razón, nadie se acuerda que ellos ya lo dijeron años antes. Sí. Creo que al final todos pasamos por en algún punto, o estamos todavía en alguna manera en un estado de conspiranoia. La verdad, probablemente sea meritorio hacer un podcast de conspiraciones también. Sobre conspiraciones. Sí, me parece bueno. Y sobre la tendencia al movimiento conspiranoico, que evidentemente a nadie le gusta ser llamado conspiranoico, ¿no? Pero ahí terminan un montón de gente que probablemente no les haga justicia el nombre. Pero bueno, para igual no perdernos mucho en el tema, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos dilucidando o tratando de ¿A dónde íbamos dilucidar con los dragones? ¿No? Sí. de dónde salieron los dragones. Porque Eso, sí. al final del día, si te pones a ver, o sea, algunos arquetipos es como que sí tienen una explicación ¿Tú lógica. qué crees, Javi? Sinceramente. Yo creo, a ver, sinceramente, por eso te decía, hay algunos arquetipos Y no me expliques del dragón con arquetipos. A menos que sinceramente crees eso. No lo voy a hacer. Verás, creo que algunos arquetipos tienen explicación lógica y Ujú. razonable, como el rey, como el guerrero. Por supuesto. Ya. Esos arquetipos están en el consciente colectivo, sí. Que, claro, estos arquetipos que son como el guerrero, el rey o lo que sea, son arquetipos que de alguna manera nosotros hemos vivido, los hemos visto, se encuentran en el inconsciente colectivo, pero son algo que su existencia se puede comprobar, digamos, y el dragón no. Hay arquetipos como el dragón que no se puede comprobar, no se puede utilizar la razón para poder decir, no, esto sí existe, porque en teoría nadie ha visto un dragón nunca. Pero, Entonces, ¿de dónde salió? claro, O sea, pero. y yo digo, no creo que haya habido algún inspirado por ahí a decir, no, yo cacho que un dragón es así. No, Y todo es lo mismo, ¿no? claro, Claro, exacto, y todo es lo mismo. probablemente no se llamaban dragones, ¿no? En todos lugares, pero es la misma imagen, Claro. es las mismas características. Bueno, sí tiene por ahí quizás un mismo nombre, ¿no? Porque es como que viene de Draco, de Draconis. Sí, o sea, probablemente Es súper incluso es súper eso, interesante eso, ajá. ¿no? Drácula. Y bueno, creo yo que en realidad Existieron. existieron en algún momento, en algún punto de la vida, y alguien tuvo que verlos para poder representarlos. Correcto. Y estuvieron en todas las civilizaciones de alguna forma. Y yo creo que aquí nos metemos a otro tema que es clave, ¿sí? Que cuando hablamos de Ajá. todas las civilizaciones, sé que no te estás refiriendo a las civilizaciones tradicionalmente conocidas o reconocidas por el oficialismo. Ajá. Y de esto sí vamos a hablar duro y tendido y mucho con respecto a la Lemuria, con respecto a Atlántida y otras civilizaciones previas también, ¿no? Sí, Polaris, Hiperborea, etc. Hiperborea, ajá. Pero, claro, probablemente las que más nos competan y donde hay mucha tela que cortar es en Lemuria y Atlántida. Y de esto sí que no se habla, sí, de esto sí que no se habla abiertamente y tampoco se tiene mucha información, probablemente, no porque no esté disponible, sino por las personas que realmente están en la capacidad de hablar al respecto. Quizás no tienen los medios o la facilidad para hacerlo o no tienen el llamado, ¿no? Porque son personas que están probablemente en otro camino, en otro sendero. Sí, yo qué sé, es difícil ir a decir al chamán o al curandero o al que te hace Reiki o al que está en un despertar de conciencia en el Tíbet, que se haga un podcast y que te cuente un poco de su sabiduría. Pero aquí estamos nosotros para poner el granito de arena, no porque seamos los sabios iluminados, sino porque nos ha tocado el servicio en realidad de lo poco que tenemos a disponibilidad, de esa información que nos ha llegado. Lo poco que se sabe. Sí, lo poco y lo mucho también. Claro, que puede ser mucho también. Ajá, se poder compone de ponerlo veces. a disposición, ¿no? Ponerlo al alcance de todas las personas. Yo recuerdo hace unos años, o sea, cómo buscaba, sí, algo sobre Lemuria, algo sobre Atlántida.
Y Sí, no encontraba nada. O sea, y lo que encontraba era tan ambiguo, tan escaso, básico. sí, tan Y básico, a veces conspiranoico tan en el mal sentido, ¿no? conspiranoico, y la gente confunde, la gente coge esta información y se aprovecha y manipula y, y cuenta historias, ¿no? Que no necesariamente tienen mucho sentido. Eh, y se tergiversa la historia, nuestra historia, Claro que sí. sí, porque al final es nuestra historia también. Eh, bueno, este sí es otro tema de otro podcast, de varios podcasts. De varios, sí. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque no es la primera humanidad, sí, la que estamos, y el hecho Sí, sí, de que no entiendo. haya dragones o vestigios recientes de dragones en esta humanidad no quiere decir que no los haya de humanidades previas, sí. Claro que no haya habido antes. Ajá, porque esto es mucho más antiguo, Mucho mucho antes, más. claro. Estamos hablando de unos 600.000 años antes de Cristo, Sí, al menos, probablemente. sí, para hablar de Lemuria Atlántida. Entonces, esto es diferente. Aparte que aquí habría que tocar otro tema que también es complicado para tocarlo en redes, porque no, eh, hay que hablar de planos dimensionales. Y cuando nos metemos a planos dimensionales, se vuelve aún más complicado que hablar de arquetipos, porque Claro. eh, Es que ya, explícalo, o sea, un científico te va a decir, cool, sí, hay muchas dimensiones y la física ha comprobado que hay 13 dimensiones y bla, bla, sí, bla, bla. Pero cuando tú le universos dices, paralelos y eso, ¿no? claro, pero cuando tú le dices a la práctica, oye, pero, o sea, hay dimensiones aquí que tú puedes ver, tú puedes sentir, que están arriba y están arribita nomás. Y una 4D, una 5D, tú puedes tener acceso Entiendo quizás fácilmente. a dónde quieres ir, o sea, quizás, solo quizás, cuando hablábamos de sueños, cuando hablábamos de arquetipos, Ujú, que de alguna forma Jung ya lo explicó muy bonito ujú, y muy práctico, sí, ¿no será entonces que cuando uno sueña, en realidad está moviéndose a realidades o a universos sí, ese es otro tema que tenemos distintos? que tocar porque hay que hablar de las Y dimensiones. estás, claro, y puedes estar conectado realmente con Claro, cualquier pues cosa. tú sabes que el mundo onírico es el mundo de la 4D, ¿sí? Ajá. Y bueno, es una parte del mundo de la 4D, de la cuarta dimensión. Y a lo que iba exactamente es a eso, o sea, que es muy probable que estas criaturas místicas y míticas quizás ni siquiera existieron en este plano de 3D, ¿sí? Sí, sí, exacto. Ajá, entonces los, digamos, los antiguos, por llamarlo así, los conocieron, los iban eh, contactando a través de otros planos, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos aún en este proceso, ¿no? De ascensión, de transición, de conciencia a una conciencia más completa. Entonces, para nosotros es difícil. O sea, hay personas que son muy sensibles y pueden ver fácilmente otros planos, pero para una persona común y corriente, o sea, está tan bloqueada, ¿sí? Está tan dormida, Claro que sí. que es algo casi imposible en realidad, ¿sí? A excepción cuando se le muere algún familiar y se presenta de alguna manera en el sueño y como que y aún así, ¿no? O sea, es como que no, es que soñé porque estaba. Es un tema complicado, creo que mi gato está queriendo entrar. Oh, entra. Muy bien. Entra al podcast de dragones. Ah, es cierto, qué loco, estábamos hablando del podcast de dragones en nuestro canal de dragones. Ajá. Que también tiene un sentido y un porqué que probablemente lo hablaremos a detalle Sí, en cuando algún momento lo hagamos otro tocaremos. episodio. Vamos a hacer una lista de episodios. Nos van a odiar porque hablamos de tantos temas que no tocamos, pero eh, es de lo que se hablará, ¿sí? Y definitivamente explicaremos por qué los dragones de nuestros canales, en nuestras redes de difusión, es un tema un poco más específico, un poco más delicado. Hay órdenes iniciáticas que implementan el arquetipo del dragón muy fuerte. Así es. Y por ahí va el tema, ¿no? Que ya en su momento se hablará de detalles. Se topará. Así tampoco es nada secreto, pero para aclararnos un poco de misterio. Eh, Muy bien, entonces los arquetipos vienen de criaturas que se encontraban en humanidades previas, ya sea físicamente en 3D o en otros planos, ¿sí? Probablemente sí. Probablemente sí. Es que
para mí, desde mi punto de vista, yo creo que sería casi imposible inventarte algo que por lo menos ya no hayas visto previamente o no hayas experimentado previamente. Con esto no digo que no podemos, por ejemplo, crear algo, como qué sé yo, como un dibujo o una escultura que represente algo que en teoría no existe. Pero si te pones a analizar del otro lado, es como que cuando dibujas algo, cuando haces una escultura, cuando pintas, cuando haces música o lo que sea, de alguna forma estás como que estructurando algo a partir de lo que ya sabes, Claro. ¿sí? E incluso algunos, para irnos a este tema un poco más místico, quizás canalizan algo, pero es algo que existe en otro plan, en otro plano, Sí, total. y nada más. Ay, otro tema, weón. Descubriendo nada, no sé. Dale. Ok, entonces te decía que en este caso, claro, pueden haber personas que de alguna forma estén canalizando ciertas energías o ciertas cuestiones que tengan que ver no solamente con los dragones, sino con cualquier otra cosa. O sea, yo creo que aquí, o sea, nos toca poner como que un pause, no podemos hablar de canalización porque igual nos van a funar. ¿Es funar? Sí, no, el término. Sí. Sí, a ver, Término juvenil, pero bueno. Eh, sí puede ser porque estamos hablando de cosas que no, o sea, todo bien. O sea, que de hay alguna que, forma no se pueden comprobar hay que hacer un científicamente. episodio de canalizaciones, definitivamente. Por supuesto. Seguro. La mayoría de la gente no se da cuenta que, a ver, o sea, la Biblia es un libro canalizado. Dios mío, o sea, para empezar, ¿por qué hacen tanto drama con las canalizaciones? Sí, sí, sí. Pero para no andar en esto y no poner otro tema a la espera para el podcast. Creo que lo que quieres decir es que de alguna manera vieron estos seres, ya sea en literalmente que los vieron en este plano, O en otro. o que los vieron en los sueños por algún motivo, o en algún otro plano, ¿no? O, Claro. yo creo que la mayoría de gente no entiende este tema de las dimensiones. Y dicen, ¿cómo se va a presentar? O sea, eh, tampoco quiero andar, pero digamos que un ser de 5D, por ejemplo, de una dimensión que está arriba, no pongamos ni siquiera números, puede manifestarse, puede condensarse y puede presentarse en una dimensión inferior. Tienen esa capacidad de alguna manera. Y, o sea, Jesús es el gran maestro. O sea, Jesús vino como humano, pero era un ser de una dimensión, de una escala dimensional muy elevada. Entonces, no es un tema de que no. Obviamente lleva su proceso de materialización, pero, pero bueno, no nos limitemos por ahí. Más bien, no quería tocar el tema de extraterrestres, pero a ver, los extraterrestres son seres de nuestra misma dimensión, muy probablemente no, ¿sí? Probablemente no, probablemente sí, no depende. Depende de que Depende de extraterrestres quién. también, Ajá. pero como para dejarlo así muy en la superficie el tema. Todos han escuchado de los reptiles, de los dracos, los seres draconianos, ¿no? Y ahí está controversia. Simplemente considerar que si es que esto llegase a ser verdad, sí que no voy a ahondar en esto ahorita porque no quiero que me cataloguen de conspiranoico enfermo. O sea, bueno, Ajá. Ya me consideran probablemente después de lo que claro. hablamos en este episodio, pero no todos los reptiles son regresivos, no todos los dragones. Es que es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo. El arquetipo de lo sagrado, sí, Ajá. y del arquetipo de lo negativo, digamos. Ya. Entonces, estos antiguos que vieron de alguna manera en la figura de un ser que aparenta ser un dragón, de lo que conocemos ahora como dragón, a un ser sagrado. En realidad, probablemente estaban viendo quizás a un extraterrestre, digamos, positivo, un extraterrestre que de alguna manera estaba enseñando, comunicando una sabiduría que no era de la época, ¿sí? Y por eso se le consideró como un movimiento de avance, sí, no, no idolatría, pero sí de algo sacro y no necesariamente de algo negativo, que fue lo que también se ha manejado a lo posterior, al menos. Sí,
En este caso, creo yo, y también por ahí lo revisé, y es que el dragón no solamente tiene esta connotación negativa, sino también una connotación positiva. En este caso, es como que funciona para explicar también esta dualidad entre lo, qué sé yo, lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro. Es que está en todo. Está en todo. Y de hecho, es interesante porque en China, en Asia, el dragón tiene otro significado, completamente distinto a lo que, a lo que tiene acá en Occidente. Pero es positivo. Y es súper positivo. Claro. De hecho, se dice que el dragón en Asia tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con toda la parte, decíamos, que no es negativo, sino más bien positivo, y que el dragón en su boca lleva una joya sagrada. Entonces es súper interesante cómo ellos le ven. Las joyas del dragón, ¿no? Las joyas del dragón, que bueno, No, Dragon Ball. no podemos acabar este episodio sin hablar de Dragon Ball. Yo creo. Y claro, si y nos ponemos a pensar de manera seria en el arquetipo que se manifiesta ahí, Shenlong es todo menos un dragón malo. O quién sabe. O bueno, quién sabe, pero un dragón que te concede deseos no puede ser malo, porque ahí sí depende. O sea, el arquetipo del Dijin es un poco negativo, ¿ah? El Dijin, claro, Sí, porque sí es porque como un Dijin, ¿no? vendría a ser, pero es que yo creo que Dragon Ball GT arruinó todo. Porque claro, ahí te ponen, ¿no? Como que cada Sí. deseo tenía su precio, ¿no? Suscribo y ahí sí, bueno, los que sean fans ahí, sorry. Pero claro, o sea, Dragon Ball GT te expone el hecho de que cada deseo tenía su precio. Sí, que no era que podías desear por desear. La Bulma es hacer joven cada 10 años, güey. Que no está bueno eso, pero creo que arruinaron la idea. Eh, pero yo creo que este arquetipo del dragón de Dragon Ball Z probablemente este sí quizás está haciendo más alusión a la serpiente, ¿no? La serpiente emplumada, ¿sí? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que probablemente haga referencia a esta serpiente de energía que se ha identificado, ¿sí? Luminosa de alguna forma. A la Kundalini, ¿no? La Kundalini, Kundalini, claro, ajá. por supuesto. Eh, que de buena manera, ¿no? Y es otro tema y está complicado esto porque, Sí, ajá. sí, es bastante Creo complejo que el el primer tema. episodio nos cuidamos de que no nos pase esto, pero Es bastante complejo un el tema tema, tan pero abierto como arquetipos es difícil que esto no claro, ocurra, sí. es difícil Y bueno, creo que es súper interesante conversar de esto, de estas cuestiones que no se conversan mucho o casi nada, de hecho. Y bueno, creo que hemos llegado a un punto en donde hemos hablado de mitología, hemos hablado de cómo se ve el dragón quizás en distintas culturas, hemos hablado de este arquetipo. Y quisiera terminar esta conversación a partir de todo lo que hemos dicho, preguntándoles a todos aquellos que se conectan y nos escuchan y nos ven, ¿cómo está tu dragón interior? ¿Has logrado ya de alguna forma domarlo? ¿Entrenarlo, como decíamos? ¿Lo has logrado ya? Coméntanos en los comentarios. Ay, güey, o sea, creo que no hablamos de eso y es importante. O sea, al dragón no hay que matarlo, ¿no? La idea no y a eso íbamos con la parte de entrenar a tu dragón, ¿no? Que íbamos a hablar al final, ¿te acuerdas? Eh, el ideal de todo esto es conquistar e integrar el arquetipo, no rechazar un arquetipo, eso no tiene sentido. Claro, claro. Entonces, claro, entrenando a tu dragón te lo muestran muy bien, ¿no? O sea, todos le tienen miedo a los dragones, el chico se acerca, se da cuenta que no son malos, ¿sí? Y digamos que lo domina, lo entrena, y al final, en realidad, lo que hace es el que se establece una amistad, ¿ya? Y creo que es Sí, el ideal que todos debemos tener, sí, es conquistar tu sombra, ¿no? ¿sí? Amigarte con esa sombra, Amigarte con la sombra, no es negarla, no es matarla tampoco. tampoco. Y por eso, de hecho, ¿Y por qué? Porque esta es la parte clave. ¿Por ajá, qué? ¿Por qué no la debes matar? Porque si matas a tu dragón, ¿qué ocurre? Se te va tu más grande poder. O sea, claro, o sea, el dragón es parte de ti al final del día. sí, sí, claro. Eres tú. Eres tú mismo. Y de hecho, en el cerebro está, el cerebro El reptil. cerebro Ahí reptil. está. Sí, sí, sí. Este es el cerebro de supervivencia, Claro, ¿no? es Ajá. supervivencia, instintivo y Ujú. todo eso, que te permite que, eso mismo, sobrevivir. Sobrevivir, El miedo está para que tú corras, claro. de alguna forma, ¿cachai? O Sí, si sea, no llega un tigre y te lo quedas viendo. te- sí,
¿Te imaginas una vida sin miedo? O sea, claro, tú puedes decir por un lado, sin miedo yo haría todo lo que yo. Este tema del miedo a superar me parece, o sea, de lo más importante, porque, bueno, es de lo que hemos estado hablando todo el programa, pero cuando tú matas a tu dragón, estás matando a tu más grande poder, ¿sí? Es igual que negar la sombra, ¿no? O sea, o bloquearla, Sí, matarla, no sí, sé, sí, ¿no? por supuesto. Te queda sin tu recurso más grande. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Se trata de integrar, se trata de amistarte, como tú dices, como, ¿cómo se llamaba el personaje principal de Entrenar a tu dragón? ¿Te acuerdas? El personaje de Persona, dices tú. Ajá, sí, sí. Se me va a No mí me el nombre. acuerdo, pero me acuerdo Es de Chimuelo, eso sí. Chimuelo, claro. Se me van los nombres, pero ya tiempos. Pero a la final, este es el ejemplo más fácil de entender, ¿no? Eh, Otra forma de verlo podría ser, digamos, no matar al dragón, sino más a la práctica, como que hacerlo más pequeño, ¿sí? Hacerlo más pequeñito. Yo creo que esto incluso en el Esto, Caballero de la Armadura Oxidada se lo esto relata así, pasa ¿no? justamente en el libro El Caballero de la Armadura Oxidada, en la historia, en donde cuando el caballero ya pasa todos los castillos y bueno, pasa por el tercero, se encuentra con el dragón. Y lo interesante es que el dragón nunca muere, porque el caballero nunca tiene Nunca que lo mata, matarlo en literal. realidad, sino que se hace pequeño. Y de hecho con una vocecita le dice, voy a volver, porque voy a estar ahí igual. Y es porque, claro, a tu dragón, a tu sombra, lo que tienes que hacer es integrarla, o en todo caso tienes que hacerlo más fácilmente pasable, no sé si será la palabra, para tú poder pasar literalmente de un lado a otro sin problema. Porque claro, en el principio el caballero no podía pasar porque estaba el dragón custodiando la puerta de salida. Claro. O sea, creo que es el tema también del miedo, ¿no? Y de la dificultad que te provoca, porque un dragón Correcto. pequeño ya no te provoca miedo. Claro, ya no Y es ya, miedo, y ya no hay ya dificultad, te porque provoca quizás como que, oh, tal vez te pero fastidia, sabes, porque te bota fueguito y te quema los pies, pero... exacto, pero sabes que ahí está Exacto. y sabes que en algún momento ese dragón va a volver a crecer y te va a enseñar Claro. algo más. ¿Quién escribe El Caballero de la Universidad? Robert Robert Fisher, Fisher, ¿no? probablemente un gran Debe iniciado. haber sido iniciado, seguro. Muchas veces las personas iniciadas no datan como iniciados, ¿no? Porque como No, son pues, iniciados, no están literalmente en la red, o sea, yo era iniciado en tal cosa, así pero es. bueno. Ya hablaremos sobre de lo que se trata de ser iniciado. Yo creo que, o sea, no sé si tú sabes, pero hay algunas terapias. Por ejemplo, la Fresia Castro, que es igual, ese es otro tema de podcast. Tiene una terapia para despertar la glándula pineal que está basada completamente en un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial haces con una historia tan arquetípica, ¿sí? En la que enfrentas a tu dragón, ¿no? Y el dragón, bueno, viene, luego viene más grande, luego viene más grande. Y la resolución ya después de que se diagnostica, la resolución es que dibujes, ¿sí? La misma escena, pero alterando los elementos arquetípicos del cuento. Entonces vas cambiando tu cuento y tu dragón se va haciendo más pequeño en cada escenario. Entonces eso es lo caso. Igual, Fresia Castro son terapias canalizadas 100%. Entonces, como que, bueno, De ley. uf. Eh, bueno, entonces creo que estamos ya como que claros en lo Sí, que creo es. que hemos llegado Ajá. a un buen puerto. Justo tras cámaras decíamos que, claro, el dragón es la dualidad, de alguna forma representa eso. Cuando tú no has logrado integrar tu sombra, el dragón es malo, es negro, quizás bota veneno y bota fuego y es un dragón que no te Es permite. tu autosaboteo, ¿no? Te Claro, estás autosaboteando porque pero cuando tú el ya dragón eres tú, te estás botando el veneno a ti mismo. Claro, y Sí, cuando tú ya entrenas a tu dragón, cuando ya lo logras canalizar de alguna manera positiva esta sombra, el dragón probablemente se convierte en un dragón blanco que, muy al contrario de sabotearte, te ayuda y te acompaña, así tal cual como en la película. tú vuelas en Y, el dragón, es tu y claro, poder, y de claro. hecho, este es el punto, ¿no? Del héroe en donde, como en la historia sin fin, que ya puedes volar encima del dragón, es porque ya lo controlas, porque ya sabes. Ah, sí, yo sé que parece un perro, Es un perro. es un perro, Es un perro.
Pero, Es un perro con orejas perro muy grandes y vuela. ajá, sí, es un perro feo aparte. Pero, por eso mismo le decía a Diego, es un dragón. Pero claro, Sí, 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 es como un pseudo dragón, algo sí, así. Pero eso representa sí, representa dragón, entiendo. el control Claro. sobre tu sombra, sobre tu dragón. Y en ese mismo sentido queríamos culminar este podcast de Cenando entre Dragones del día de hoy con una, pues quizás una llamada a la aventura. Sí, vamos a ver, no es tarea, ¿no? Pero creo que si es que esto tiene una idea de alguna manera transmitir conocimiento, el conocimiento se asimila de mejor forma cuando lo pones en práctica. Y creo que este es el ejemplo y la oportunidad perfecta. Eh, la tarea sería, de alguna manera, se dice como tarea, identificar cuál es ese dragón que te está complicando tu vida, ¿sí? ¿Cuál es esa gran resistencia? ¿Cuál es esa dificultad que hace que tu vida no sea la que tú quisieras? La que tú ¿Sí? quieres. Puede ser cualquiera, puede ser el tema material, puede ser tengo problemas económicos, sí, puede ser el tema familiar, puede ser en el trabajo, puede ser algún vicio, algún comportamiento que a lo mejor tú quisieras cambiar, que no te parece o que te cuesta, puede ser alguna persona, algún individuo, algún, lo que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que te está provocando dificultad? Intentar siempre no encontrar, aunque es más fácil encontrar dificultad hacia afuera, darte cuenta que viene de adentro, ¿no? Entonces, creo que la primera parte sería ver si es que es afuera, si lo ves afuera primero, ver cuál es esa dificultad, ese dragón que está en tu vida, en tu día a día, afectándote, limitándote. Y luego veas en qué parte eres tú mismo, ¿no? Sí, en qué parte tú representas ese dragón en tu vida. Eh, Estábamos en qué? No me acuerdo. Ni yo. El Call to Action, ya. Ajá. Entonces, sería la una parte identificar, ¿sí? ¿Dónde está tu dragón? ¿Dónde está tu miedo, tu resistencia? Y la otra sería el call to action, ¿no? Esa sería como Javi. Call to action es básicamente es un llamado a la aventura. Entonces, esto tiene que ver con que de qué manera, de qué forma tú estás identificando tu dragón y qué estás haciendo para poder hacerlo. Y una vez que ya lo hayas hecho, qué tipo de acciones estás canalizando para poder enfrentarte a ese dragón. O sea, básicamente es identifica y el call to action Identifica, y ve y hazlo. míralo, conócelo y haz algo para poder Solucionar tu solucionar conflicto. Ajá. ese problema que en este caso se puede entender como un dragón. ¿Ok? Porque un dragón es miedo, es miedo. Que no es negarlo, que no es rechazarlo, que no es culpar al otro, que no es... Es como que, a ver, o sea, esto es mío. ajá, que es mío, ¿cómo hago yo para solucionar este problema Exacto. mío? Porque ¿Qué estás si, haciendo si, tú si- para poder solucionar esto? porque si tengo un jefe hincha pelotas, claro que me está rompiendo las pelotas del jefe, pero el problema es mío, sí. Yo Claro, tengo que solucionarlo y no claro, es, sí, sí. y no es matar al jefe. Es, Exacto. claro, No, no lo hagan. para nada. El tema es ahí o cambio Es que estás haciendo cómo me para poder afecta, acoplarte, ¿sí? ¿no? O Para cambio cómo poder me adaptarte afecta también. o hago algo para que él cambie. Y si no puedo hacer nada, me voy. Ya. Exacto, Ya, porque hago ahí yo en un lugar donde me siento tan mal. Ya, exacto. entonces, esa es la idea, ¿no? No responsable, no. Amíguense con su dragón, ya. Sí, háganse amigos de su dragón. Ese sería nuestro mensaje final. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos los que hayan llegado hasta acá. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando sobre un montón de estos temas. Así que pues, sin más, nosotros nos despedimos. Mucha suerte y muchas gracias a todos. Un gusto siempre, Javi. Un gusto, bien, Dieguito. A todos los que nos escuchan, no dejen de seguirnos si ya lo están haciendo, si no, háganlo. Recuerden siempre su podcast Cenando entre Dragones. Cenando entre dragones. Yeah. Yeah. Nos vemos. Peace. Chao. Chao, chao.